Bien, como les dijimos, aquí está con nosotros el director de la Dirección de Comunicación de la Presidencia, la DICOM, tan traída y llevada, Roberto Rodríguez Marchena, para que, bueno, intercambiemos, conversemos sobre todo lo que hay que hablar. Hay huelgas, ¿qué dirá el gobierno de estas huelgas? Hay huelga en la UAS, hay huelga en el Colegio Médico Dominicano. Hay que hablar de eso porque eso está ahí, ¿verdad? Y es parte del ambiente y queremos saber qué opinar, qué decir sobre esto. En el momento en que estamos hablando de Zika, en que estamos hablando de, bueno, de tantas cosas además interesantísimas como titulación de terreno, escuelas nuevas, estancias infantiles, pero por el otro lado nos están hablando de huelga, o sea, como que hay un ruido. ¿Qué opina el encargado de la DICOM sobre estos temas que le ponen al gobierno así sin más ni más? Buenos días, Ramón. Buenos días, buenos días, Lo Roberto. que quiero es celebrar poder estar aquí en la mañana de hoy. Nosotros estamos celebrando hace rato. Yo debo tener más de casi 3 años que no venía por este canal. Y realmente me quedé impresionado. Bienvenido. Primero por la fachada y segundo por el entusiasmo que encontré en el personal y la transformación. De modo que quiero felicitarlos por el gran trabajo de transformación que ha habido de este canal. He escuchado excelentes comentarios, de modo que me siento muy bien porque he sido recibido con muchísimo cariño. Y aquí estoy en Ojalá, dispuesto a la batalla con ustedes. Permíteme retomar un poco lo de la línea de Ramón, pero en la perspectiva de, mira, el presidente Danilo Medina, su gestión, su gabinete de gobierno, pues llega ya al final de un periodo de este cuatrenio, el primer mandato del presidente. ¿Qué esperar en este último tramo? Esto dejando atrás al margen de que la coyuntura es evidentemente electoral, de que hay temas de actualidad necesariamente políticos, electorales, pero de que el país puede y podrá, incluso el 16 de agosto, digamos, de este año, pasar un balance y, como dijo el presidente, lo mejor no se ha visto aún, por así decirlo. ¿Qué va a ver el país en este tramo de final de la administración del presidente Danilo Medina? Bueno, ya se inició la campaña electoral, Ya se inició la campaña electoral. El país va a asistir a como ha estado asistiendo, a una oposición que se dedica a descalificar la obra de gobierno, a recoger detallitos, quejitas, problemitas de aquí y de allá, de una ventana torcida, de un pañete cuarteado, de verdad, de una llave que no cierra, de un desayuno en Canca no sé quién que llegó un poquito tarde, porque hay todo un proyecto de cuestionamiento a los avances, al proceso de democratización que está viviendo nuestro país en todos los órdenes. Es decir, hay fuerzas retardatarias que realmente no les gusta lo que está pasando en el país, que es un proceso amplio, generoso, de democratización de la vida nacional. Entonces, vamos a asistir a eso, ¿no? Vamos a asistir a un ataque despiadado hacia el pueblo dominicano, y el pueblo dominicano con su inteligencia tiene que estar alerta, tiene que estar muy alerta, y aprovecho la ocasión para decirles, se ha abierto la campaña electoral, no duden ustedes que todo este tipo de cositas, de quejitas, de periquitos, pues salgan, porque el gran propósito de sectores que no les ha gustado este proceso de transformación, de democratización de la vida nacional, es poder frenarlo y poder echarlo hacia atrás. Porque lo que ha habido realmente en nuestro país es digamos, una gran revolución, que algunos la llaman así, revolución, otros que no les gusta mucho el término, prefieren llamarla democratización de la vida nacional, y usted lo escucha claramente, usted ve al señor Abinader que dice, yo no voy a estar cercano a los ciudadanos, yo voy a estar distante, yo no haré visitas sorpresas, sino que yo haré como gobiernos anteriores, mandaré funcionarios. Yo no estoy de acuerdo
con la jornada escolar extendida, porque entiendo de que a los pobres no se les puede dar tanto, porque usted puede malcriarlos. Cuando usted le da muchas cosas a los pobres, entiende el señor Abinader y su grupo, y los sectores sociales que están detrás de él, pues usted los malcría. Usted necesita una población necesitada, urgida, debilitada, a la que no se les reconozcan sus derechos y que por lo tanto entonces estas cosas las vamos a echar hacia atrás. No simpatizan ni con el desayuno, ni con el almuerzo, ni con la merienda, tampoco le gusta la idea de democratizar el crédito, de que haya una banca pública tipo banca solidaria que se solidarice con los microempresarios. Entonces estamos viendo ese gran conflicto, es decir, es un propósito contra el pueblo dominicano. Es decir, uno pregunta, ¿quién de los dominicanos y dominicanas está en contra de la democratización del crédito? El señor Abinader. ¿Quién está en contra de las visitas sorpresas, de la democratización del crédito en el campo? El único que hay en este país es el señor Abinader. ¿Quién está en contra de que haya desayuno, almuerzo, merienda, que se entreguen útiles escolares en las escuelas de nuestro país? El señor Abinader. Pero no el pueblo dominicano, no así el pueblo dominicano. Entonces, como no tienen el pudor, o sea, por pudor no pueden decir estoy en contra de todo eso, lo que tienen una campaña montada, y es bueno advertirlo al pueblo dominicano, de decir, bueno, esas son buenas ideas, esas son gente buena. Danilo podría tener buenas intenciones, buenos deseos, pero no saben gestionar. Hay un problema técnico de gestión, hay un problema también de la corruptela peledeísta, y entonces, claro, se invalidan estos programas. Es decir, por pudor no pueden atacar la política social, no pueden atacar las políticas a favor del pueblo dominicano. Por pudor no pueden atacar a la democratización amplia y generosa que hay en nuestro país. Entonces andan buscando periquitos técnicos de corruptela, de cositas de aquí y de allá para poder tumbarlo. Porque eso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en algunos estados, eso es lo que ha ocurrido en Europa. Entonces, lo que está ocurriendo aquí no es ajeno a lo que ha ocurrido en otros procesos sociales, en otras partes del mundo, y el pueblo dominicano debe saberlo, que hay una conspiración montada contra los grandes avances que ha conseguido el pueblo dominicano, que yo llamo conquistas, porque los logros del gobierno son conquistas del pueblo dominicano. Entonces, contra esas conquistas es que hay toda esta campaña montada de periquitos, de cositas, de aquí y allá para poderlo cuestionar. Eso de parte de la oposición, y eso es una advertencia a nuestro pueblo que es inteligente. De parte del gobierno, trabajar cada vez más duro. El presidente lo dijo en su mensaje de Año Nuevo, de que este año seguiremos trabajando más duro aún, con más empeño, con más compromiso, porque cuando usted tiene un compromiso de servirle a la población, usted no puede ser indiferente a la demanda, a las urgencias ciudadanas. Y nosotros sabemos que nuestro pueblo tiene grandes urgencias, y si usted quiere corresponderle, usted tiene que trabajar cuanto más mejor. De modo que lo que vamos a ver es un gobierno que va a acelerar en la entrega de trabajo, en la entrega de obras, en la entrega de servicios a la población. Por eso usted ve que además de la labor, digamos, trepidante del propio presidente, todos los ministerios, absolutamente todos los ministerios han sido convocados por el presidente de la República para que presenten cada vez más resultados a la población. Eso es lo que vamos a ver, un gobierno más comprometido y una oposición desesperada tratando de crear un ambiente de cuestionamiento para echar hacia atrás las conquistas del pueblo dominicano. En resumen, lo que tú quieres decir, Roberto, es que los ataques contra el presidente Danilo Medina no son contra el presidente, Claro sino que no. Contra las políticas que propone, Ramón, que defiende el presidente. Por supuesto, tú tienes toda la razón, porque lo que molesta a este señor y a los sectores que están detrás, que se beneficiaron del estado de cosas que había antes de la llegada de Danilo, porque se entendía muy cómodo que hubiese un gobierno indiferente al pueblo dominicano, un gobierno que no escuchara a la población, un presidente que no hiciera visitas sorpresa, un presidente que no democratizara, se sentían muy cómodos. Pero a la llegada de este hombre, al abrirse las compuertas de la transformación, porque esto es un proceso social que está abierto, lo que ven es la eventualidad de que 4 años más de este proceso de transformación, de democratización, de empoderamiento, de tener a la gente en el centro, pues les asusta. Están asustados y dicen, bueno, esto se podría ser irreversible.
Esto podría hacerse irreversible, de que ya entonces la gente esté en el centro, de que ya no sean 4, 5, 6 empresas que construyan las escuelas. Porque no duden ustedes que hay gente que está molesta de que sean miles de ingenieros y arquitectos que estén construyendo las escuelas. Porque si tú eras una de las 4, 5, 6, 7 empresas que construían escuelas, que ahora se democratice todo esto y ahora sean miles, más de 3.000 ingenieros y arquitectos que estén construyendo esas aulas, ese grupito que se beneficiaba del estado de cosas anterior a Danilo, pues se siente molesto. Y ante la eventualidad de que este proceso se consolide, se institucionalice, pues caramba, tenemos que ver qué hacemos. Y este señor Abinader lo que quiere es hacerse el gracioso a esos sectores. Le dice, no te preocupes, yo me encargo de representar tus intereses, no te preocupes, vamos a volver al modelo anterior. Eso de visita sorpresa y de estar congraciándose con los campesinos humildes, no, olvídate de eso, no, yo voy a quitar eso. Y entonces arman el periquito de que no, eso no es institucional, eso es una debilidad. Un presidente no puede estar con esto de abrazo y de sentarse en una silla plástica. Eso no se ve bien. Un presidente tiene que tener la majestuosidad, no sé qué. No puede brincar charquito. No puede brincar charquito y entonces se burlan de que el presidente esté allí abrazado con una doñita de 60 o 70 años, ¿verdad? Y que se sienta bien con ellos. Todo eso, porque es una reacción, vamos a decirlo con la palabra correcta, es una reacción a un proceso de transformación que lo que se ve por las encuestas es que esto se va a consolidar. Esto va camino a hacerse irreversible. Estos señores se sintieron molestos con el acto que hicimos el domingo, pero se sintieron molestos porque el PLD hiciera el acto, no por la manera como lo hizo, que reafirma una vocación de amor, de cariño, de solidaridad con el pueblo dominicano. ¿Quiénes eran los protagonistas de esa historia? El pueblo dominicano sentado ahí, ese era el pueblo dominicano. Ese formato lo que viene a expresar un deseo, una intención, una naturaleza de un gobierno, de unas políticas sociales, y eso le molestó, y entonces andan buscando periquitos, porque por pudor no pueden decirlo. Es que vamos a ser serios, por pudor no pueden decir, me molesta que el pueblo esté en el centro de la política pública. Eso no lo resiste ningún político. Entonces tienen que agarrarse de estas cositas, pero en el fondo es bueno que sepa el pueblo dominicano. Lo que está es en curso una reacción al proceso de transformación. Esa es la verdad. Se plantea un problema de comunicación entonces para el gobierno. Bueno, nosotros no tenemos problemas de comunicación porque el pueblo dominicano ha entendido... Un reto, por lo menos, se le plantea. No, el reto es del pueblo dominicano. El gran desafío no lo tiene el gobierno. Nosotros somos servidores del pueblo. El reto lo tiene el pueblo dominicano, que tiene que movilizarse. El pueblo dominicano tiene que saber que todo lo que estamos haciendo es atendiendo a sus urgencias y a sus necesidades, pero el pueblo es el que tiene que movilizarse. Por eso hizo bien el presidente en decir, hay que salir casa por casa, pueblo por pueblo, a recordarle, ¿verdad?, a convocarnos para saber lo que hemos ganado, para que no lo perdamos. Saber todo lo que hemos ganado con el gobierno de Danilo Medina y sus políticas públicas para que no las perdamos, porque están bajo amenaza. Evidentemente, esa amenaza es poca, porque se expresa en un 25, 27%, ¿verdad? Es poca, pero tenemos que estar alerta, porque los procesos sociales son así, provocan reacciones. Todo esto no es más que una reacción, y usted dice, pero ¿a qué se debe esta campaña rastrera que está haciendo el señor Abinader? ¿A qué se debe? Es a la desesperación de esos sectores que ven ya, definitivamente, que esto se va a institucionalizar, que todo esto se va a hacer irreversible, y se ponen la mano en la cabeza y dicen, caramba, imagínense ustedes que esto se haga irreversible, así no, piensan ellos. De cara, Roberto, ¿verdad?, lo intensa de esta campaña, pero lo evidente es difícil de tapar, como dijo el presidente en su discurso. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede ocultar. Por ejemplo, entregará el presidente y cuándo la barquita. Sí. ¿Cuáles serán los resultados a mediados de año, digamos, del proceso de la ciudad Juan Bosch? ¿Cuáles serán de los 60 grandes centros hospitalarios? 56. 56, ¿cuántos serán entregados y puestos a disposición de la gente? ¿Cuándo se terminará y se pondrá a disposición también de la gente el metro? La tercera etapa y la segunda que inaugurará el presidente Danilo Medina,
suponemos que antes de finalizar este cuatrenio. En fin, ¿en qué medida en realidad será imposible, aún incluso usando el recurso propagandístico de las encuestas y de las manipulaciones de ciertos medios de comunicación, decirle a la gente que el teleférico no está funcionando o no lo va a estar a partir de qué momento? Es decir, cuando todas estas obras, los nuevos depósitos de agua, digamos, que ha anunciado el propio ministro de Agricultura como una política preventiva al tema de la sequía. Sí, sí. A esto me voy yo refiriendo, porque así de intenso es el ritmo. Vemos a un presidente que acaba de entregar el Arrozal. Sí, la Cañada del Arrozal. La Cañada del Arrozal. Y lo mismo supongo que terminará sucediendo, digamos, en San Juan con lo de la Mesopotamia. Así es. No, y el tercer CAIT. El tercer CAI que está construyendo el despacho de la primera dama. Exactamente. En San Juan de la Maguana. Está prácticamente en un 90%. Y el segundo mismo que de Santiago. Ya fue entregado. Que ya fue entregado. Sí, ya fue entregado. Okay. Está operando. A ese ritmo de entregas y de evidencias del accionar gubernamental capaz de iniciar cosas y de terminarlas, porque esa es otra característica del plan de gobierno que han ejecutado ustedes, que las obras que se iniciaron y los compromisos que se hicieron fueron cumplidos, y eso la gente simplemente lo sabe. La gente no tiene que leer la primera plana de una manipulación mediática para saber que es lo que le benefició directamente o no. Sí, toda esa, como bien tú dices, el compromiso del presidente fue muy claro. No quiero iniciar una obra que yo no pueda terminar. Evidentemente hay una situación de que algunas de estas obras que pudieron haberse entregado por parte, me refiero por ejemplo al caso de la Barquita, en un gesto de mucha responsabilidad, José Miguel González Cuadra, un gran empresario, que no, como decía un comunicador, está ganando en ese proyecto lo que gana una cajera del supermercado de donde él trabaja, o sea que no está procurando ningún beneficio, sino un gran corazón que quiere transformar y se ofreció encabezar para garantizar un uso adecuado de los recursos y que la obra se hiciera. José Miguel González Cuadra, pues junto con el Padre Alegría, entendieron que era preferible que la obra no se entregara por partes, sino que se entregara cuando estuviera totalmente lista, porque va usted, entrega y falta la iluminación en una zona, o falta la planta de tratamiento de las aguas residuales, o aquello, se crea una situación de insatisfacción que finalmente daña el todo. Entonces, para evitar eso, se está tratando de que se termine todo. Ayer tuvimos la feliz noticia que nos contaba el mismo José Miguel, de que la planta de tratamiento de aguas residuales en Barquita, y ayer fuimos a filmar todo ese proceso, muy bonito, es algo modélico en el país, solamente comparable con lo que algunos hoteles exclusivos están haciendo en Punta Cana. Es decir, un sistema en la que plantas vegetal, ¿no? Pues van a hacer la labor de tratamiento de las aguas residuales. Pero lo más interesante de todo eso, y aquí una vez más reafirmo la vocación, la naturaleza social de cercanía de nuestro gobierno, para hacer eso fue preciso dar un entrenamiento a vecinos y vecinas de la vieja Barquita, en jardinería, porque son unas grandes piscinas, en jardinería, y serán ellos mismos, los vecinos, constituidos en comité, los que van a gestionar esa planta de tratamiento de agua residual. Fíjense, entonces, todos estos proyectos que involucran decididamente a los ciudadanos y ciudadanas, pues son necesarios completar, terminar para que la población los reciba tal como debe ser. Entonces, algunos van a ser entregados, Guillermo, antes del 16 de agosto, otros antes del 31 de diciembre, porque están dentro del presupuesto del año 16. Es decir, unos podrán ser entregados antes del 16 de agosto, otros antes del 31 de diciembre. Entonces esa es la perspectiva que hay, pero estamos cuidando de que los proyectos pues se terminen como deben ser. En muchísimas ocasiones el presidente mismo no ha ido a inaugurar obras
porque una avanzada suya ha detectado que podría faltar algo y él quiere ser serio a la hora de entregar una obra a la comunidad. Porque cuando antes se hablaba de inauguración de escuelas, nosotros preferimos hablar ahora de entrega de escuelas. Estamos entregando desde gobierno a la comunidad, a la Asociación de Padres Amigos de la Escuela, a los niños y adolescentes de una comunidad, le estamos entregando una escuela. Nos dieron impuestos, les hicimos una obra y ahora la devolvemos al pueblo dominicano. Y queremos que él entienda ese razonamiento. No es que estamos inaugurando. Entonces, queremos hacerlo correctamente, no entregar cosas a medias. En ese concepto están incluidos los 60 centros de diagnóstico que estarán enlazados con a nivel satélite, con una unidad de diagnóstico. Sí, de la telemedicina, y también con una red nacional de ambulancias. Entonces, la idea es que podamos descongestionar nuestros hospitales y que esto, porque son centros de diagnóstico y de atención primaria, de manera que las personas puedan llegar allí y se les pueda hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Y puedan ser tratados. Eso va a descongestionar a muchos hospitales porque la gente, ante la inexistencia de estos centros de diagnóstico de atención primaria... De alta tecnología, además. No, por supuesto, de alta tecnología. A nivel de imágenes sí. Procesamiento de datos. Exactamente. Entonces, pues congestionaban nuestros hospitales. Entonces, estamos tratando de avanzar en ese aspecto. Es un proceso que yo quiero decir también que tiene su lentitud. Porque miren, para graficarlos y ustedes entiendan la situación por la que estamos atravesando en el gobierno, un gobierno que tiene vocación de servicio, porque un gobierno indiferente le da par de dos, pero un gobierno sensible es lo siguiente: un pueblo que tiene urgencias que van a 150 kilómetros por hora, que son, yo diría, sí, una situación temeraria, ¿no? 150, es un nivel a veces de hasta desesperación. Sí. Un presidente que va a 120 por razones presupuestarias y entonces una burocracia que tiene una cultura de andar a 40. A 40. Entonces, ¿cómo usted congenia todo eso, ¿no? Un pueblo que reclama 150 kilómetros por hora. Un presidente que por razones presupuestarias solo podría llegar haciendo magia, como le está haciendo Danilo, a 120. Pero entonces tenemos una cultura en el Estado, que no por maldad de los empleados, no, sino por cultura, por procedimientos que tienen las instituciones que van a 40 y a 60. Entonces se producen estas situaciones que tenemos que saber gestionar. Irreversibilidad de estos cambios. Usted habla de que el pueblo debe estar alerta, porque lo que se quiere es que estos cambios no se hagan irreversibles. Así es. Pero se harán irreversibles. ¿Hay garantía de que sean irreversibles? El único que pueda hacer irreversible esto es el pueblo dominicano, con un empoderamiento permanente, constante de lo que son sus derechos. Porque nosotros como gobierno lo único que hemos iniciado son políticas tendentes al reconocimiento irreversible de derechos, como el derecho al empleo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna. Por eso hemos declarado este año de fomento a la vivienda, en alianza con el sector privado. Entonces, la estrategia del gobierno de Danilo Medina ha sido el reconocimiento concreto de esos derechos. Nosotros no estamos inventando el helado en palito, nosotros lo que estamos haciendo, tomando la Constitución y siendo responsables en los hechos, no en el discurso, sino en los hechos, e iniciar políticas públicas tendentes a reafirmar esos derechos en el pueblo dominicano. Ahora, es el pueblo dominicano el que tiene que decir, no nosotros, porque esas políticas solo pueden continuar con la voluntad del pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano solo tendrá esa voluntad firme si es consciente de todo lo que ha conseguido. Entonces, por eso hay que estar muy claro, por eso es que tenemos que explicarle al pueblo dominicano la trama que hay. Es decir, has conseguido todo esto. Tú lo puedes hacer irreversible, el pueblo dominicano, y lo puedes hacer tomando conciencia de eso y contándoselo a tu vecino, a la vecina, y yendo por ahí, ayúdanos. O sea, esto no es ayudar a que el PLD y fuerzas aliadas ganen, esto es ayudarte a ti mismo, esto no es una labor partidaria, esto es una labor ciudadana, porque este proceso de democratización, de reconocimiento en los hechos de derechos, es un beneficio del pueblo dominicano. Entonces, de eso es que se trata.
La irreversibilidad, Ramón, la va a dar el empoderamiento del pueblo dominicano y sobre todo su movilización. Tenemos que estar movilizados permanentemente porque tú avanzas y otro te quiere echar hacia atrás. Entonces esto es una lucha permanente, cotidiana. Entonces lo que ustedes esperan es que haya en las próximas elecciones el apoderamiento real, sería. Claro, claro. Nosotros lo que estamos convocando en este proceso electoral es a una gran movilización nacional, democrática, ciudadana, para que defendamos todo lo que hemos conseguido y sigamos procurando lo que nos falta. Porque, como bien dijo el presidente, hemos hecho mucho, pero no estamos satisfechos porque todavía queda un largo trecho. O sea, hemos iniciado el reconocimiento de derechos, hemos iniciado muchas cosas, pero no que hemos terminado. Esto es un proceso que apenas comienza, por lo tanto está en su momento más delicado todavía. O sea, hemos avanzado mucho en la revolución ciudadana, pero tenemos que avanzar mucho más en el tema de vivienda, en el tema del transporte público. Sí, no todo se avanza al mismo ritmo, entonces tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, de eso es que se trata. Un proceso electoral es la convocatoria para consolidar, defender lo que tenemos, pero vamos a seguir conquistando nuevas cosas. Entonces, por eso lo que planteaba el presidente, cuando uno lee el discurso de lanzamiento, ahí uno tiene toda una guía de lo que hemos conseguido y de lo que nos proponemos conseguir. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas claras. ¿Para qué vamos a luchar? ¿Para qué vamos a votar? Lo otro es, sabemos que somos una nueva mayoría social y política en nuestro país. Nosotros lo sabemos. Las 2/3 partes o más de la población está de acuerdo. Pero ¿cuál dominicano en su sano juicio puede estar contra la jornada escolar extendida? Contra banca solidaria, contra la reconstrucción de los hospitales, contra la eliminación de la cuota de recuperación. Pero ¿cuál dominicano puede estar en contra de eso? Solo el señor Abinader. Solo el señor Abinader. Entonces, tenemos que tener eso tenemos que tenerlo muy claro para tomar este discurso como guía. Y la segunda parte, como decía el presidente, es una guía de lo que pretendemos hacer. Poner un acento en atender lo que son los problemas de los jóvenes, ¿no? Hemos creado 400.000 empleos y se nos critica desde la oposición de que son muchos más los jóvenes que entran al mercado laboral. Y yo les digo, porque es una necedad, yo les digo, y si no hubiésemos creado los 400.000 empleos, ¿cuál sería la situación? Ok, está bien, entran más, pero ¿y si no los hubiésemos creado? Entonces tenemos que atender a los jóvenes, tenemos que, como le llama el presidente, convertir esa generación de nini que no tienen la oportunidad, no porque no quieran, que no tienen la oportunidad de estudiar, ni tampoco de trabajar, de convertirlos en una generación, sí, que puedan estudiar y que puedan trabajar. Lo otro es ver cómo podemos aprovechar el desarrollo de las tecnologías de la comunicación para que nuestras personas puedan, nuestro pueblo, la sociedad dominicana, pues tengan mayores capacidades, no solo de comunicarse, sino también de realizar su cotidianidad, dentro del trabajo, dentro de la familia. De ahí que nos estemos proponiendo de que construir una república digital, es decir, que aprovechemos el avance de la tecnología para sacarle mayor provecho. El mundo está cambiando a una velocidad acelerada. El que no se dé cuenta de eso, pues necesita procurar entenderlo, porque es así. Y lo vemos en la comunicación, pero también en la cotidianidad. Uno de los puntos que nos proponemos para continuar la revolución educativa, que ha despertado un enorme interés, es la entrega de una laptop a cada maestro y una computadora a cada niño en la escuela de la República Dominicana. Eso evidentemente se hará gradual. Ya están algunos diciendo, oigan, para que ustedes vean, porque fíjense cómo son las cosas, ya salieron las voces de que no se le puede entregar una laptop a los niños porque se van a poner a chatear. Y los maestros se van a poner a ver videos pornográficos. Porque es que no pueden de frente decir, no se la entreguen, porque no hay pudor que resista esto, pero se inventan de que los niños se van a poner a chatear. ¿Para qué le vas a dar una computadora, dicen estos señores? Los mismos que acompañan a Abinader, ¿para qué le vas a dar una computadora a un niño si lo que se va a dedicar a chatear? Pero es eso, pero ya salieron hoy, ya salieron a cuestionar la intención que tenemos de entregar una computadora a cada maestro y una computadora a cada niño en las escuelas dominicanas. Fíjense cómo son las cosas. Roberto, no hay duda de la complejidad de la coyuntura. Ya lo ha dicho incluso el propio presidente de la Junta Central Electoral. Es un torneo electoral complejo.
Pero además la República Dominicana acaba de asumir internacionalmente 2 compromisos importantes para este año, que de gestión de la colaboración y del esquema de integración y además en un contexto que internacionalmente tanto puede favorecernos como desfavorecernos. Internamente el tema está en que parte de la complejidad que algunos analistas observan es que hay mucha gente a quienes no le cabe duda que el presidente es la única opción y tiene lejanos contendores. Pero en el territorio, en cada uno de los municipios hay una lucha, no solo hacia adentro de los partidos, sino entre los partidos, que resulta súper abigarrada. Y hay gente que puede incluso no votar por un síndico y sí votar por el candidato a presidente del mismo partido, del síndico por el que no va a votar. Si hay una nueva complejidad en el escenario. Y hay una estrategia ya visible, y podríamos quizás también especular sobre su origen, una estrategia de forzar una segunda vuelta con la intención, naturalmente, de frenar estas políticas a las que nos hemos referido y hacer de alguna manera irreversible o tortuoso el que sigamos por ese sendero y suponer que es preferible negociar intereses particulares con un gobierno no del todo legitimado por la mayoría absoluta de la población, que con un presidente que lleva, digamos, va verdaderamente adelante con respecto a las metas nacionales y que sirve de guía a la mayoría del pueblo dominicano que se siente identificado con lo que este señor está promoviendo, en tanto esas políticas les favorecen. Sí, ciertamente hay gente favorecida por cada una de las acciones gubernamentales. En ese escenario complejo, amplio, con pretensiones de forzar incluso ciertas negociaciones que tienen que ver con pactos pendientes, que tiene que ver, de ahí también la ausencia del PRM, digamos, que se sale del diálogo, del pacto eléctrico, sí, de una particularidad del diálogo. Sí, sí. Si se sale de ese, que es muy importante, se sale del pacto fiscal, se sale de hecho del plan educativo y de las políticas ya anunciadas, como tú dices, de repartir o de dotar de las tecnologías de la información a la escuela dominicana en su conjunto. En ese escenario, ¿cómo abordar la presidencia de la República? La posibilidad de compactar y compatibilizar intereses que son ciudadanos, pero que ciertamente son gubernamentales, que responden a metas gubernamentales, algunas de las cuales todavía están inconclusas, como resultaría el caso, por ejemplo, de la exitosa campaña de alfabetización, que todavía no recibe la certificación, digamos, que es una meta. La va a recibir este año. La va a recibir este año. Bueno, sí, ¿cómo abordas tú este escenario, la complejidad del escenario? Mire, yo me río de la pretensión comunicacional de estos señores de hablar de una segunda vuelta. Usualmente un candidato dice, yo voy a ganar en una única vuelta. Y todo lo que ustedes ven, todo el empeño comunicacional ahora es de decir de que va a haber una segunda vuelta, cuando todas las encuestas dicen que no va a haber segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Podría haber la pretensión de que usted se busca sus encuestadoras de bolsillo y entonces se busca 3 o 4, 5 o 6, ¿verdad?, encuestadoras de bolsillo que hablan sobre la eventualidad de una segunda vuelta. Y cuando el que gane, que todo el mundo sabe que iba a ganar en primera vuelta y única vuelta gane, usted diga fraude. ¿Por qué?
Aquí todos estábamos convencidos que iba a haber una segunda vuelta, todos lo sabíamos. Entonces, todo este escenario lo que busca es una recomposición contra de, es decir, contra estas políticas sociales que podrían hacerse irreversibles, vamos a tratar de ver cómo creamos un escenario ficticio de segunda vuelta para que todos nosotros busquemos, todos los que estamos en contra de ese proceso nos podamos agrupar, todos contra el pueblo, y todos contra esas políticas y todos contra Danilo. Entonces, en el fondo esa es la pretensión. Claro, los partidos usted los evalúa por los intereses a los que sirve. ¿A quién sirve usted? ¿A los microempresarios? ¿A los medianos empresarios? ¿Usted busca la consolidación, el desarrollo, la expansión de los microempresarios? ¿Usted se solidariza con las madres solteras? ¿Usted se solidariza con los pequeños productores agropecuarios? ¿O usted se solidariza con los desplazados, las 5 o 6 empresas desplazadas en la construcción de aulas? Con los que sustentaban el orden anterior? ¿Con quién usted se solidariza? Entonces, lo que está haciendo el señor Abinader y lo que está haciendo con esto del pacto eléctrico, de salirse del pacto eléctrico, es de decirle, mire, yo me ofrezco a representar los intereses de ustedes aquí, porque el propósito de ustedes ciertamente debe ser debilitar la posición del gobierno en la negociación del pacto eléctrico. ¿No les parece? ¿No es esa la intención de ustedes? Que debilitemos a uno de los actores, quizás importante, gobierno. Pues yo me ofrezco, pues mire, aquí estoy yo, úsenme, me retiro. Y entonces armo el lío, armo la situación. Entonces, usted se da cuenta la poca vocación de diálogo realmente que tiene esta fuerza política, porque en un momento dado que tan anhelado de que se juntasen todos los sectores involucrados para acordar una política que desembocara en una energía suficiente, de calidad y a buen precio, porque esa es la estrategia que nosotros tenemos como gobierno. ¿Cómo se haga? Si a gas, si con renovable, con cuáles matrices. No estamos hablando de eso. Nosotros como gobierno, políticamente, que nos debemos a un pueblo, lo que tenemos que garantizar es eso, una energía suficiente, de calidad y a buen precio. Lo otro ya se las arreglan ustedes, que son los productores. Pero entonces esta fuerza política hace el ridículo porque todo el mundo le vio el refajo, de ofrecerse. Si tú quieres, yo te ayudo a debilitar la posición del gobierno. Y entonces me retiro. De eso es que se trata. Entonces, así es que usted evalúa la política. ¿A quién le sirve usted? ¿Al chiquito? ¿Al grande? ¿Al abusador? ¿O a la doñita que está en dificultad? Así es que hay que evaluar a una gente. ¿A quién es que usted le sirve? Entonces, ¿a quién le está sirviendo el señor Abinader en todo este proceso? Lo que está sirviéndole a una situación para que no cambie. El pueblo dominicano ¿qué dice? Necesitamos cambiar la situación eléctrica del país. Tenemos que buscar producir mejor energía, más y más barata y a buen precio. Ese es el propósito. Y entonces estos señores lo están saboteando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos entendido que a través de un diálogo y de un pacto podríamos alcanzar ese propósito. Lo podríamos alcanzar en alianza con el sector privado, creando las condiciones y de estabilidad a 10, 15, 20, 30 años de estabilidad que les pueda garantizar la rentabilidad de sus capitales. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo. ¿Y por qué estos señores hacen esto ahora? Eso es lo que tiene que preguntarse el pueblo dominicano. ¿A quiénes sirven? Salirse de la discusión del pacto eléctrico, ¿a quién sirve? Vamos a ver. No es a mantener la situación que precisamente queremos cambiar. Es eso, de eso es que se trata. Entonces, yo sé que nuestro pueblo tiene la inteligencia de advertirlo, pero hay que decírselo, hay que recordárselo, porque a veces en medio de toda esta frivolidad que hay en los medios de comunicación, pues se pierde, ¿no? Con la banalización de la política se pierde todo, se pierde la perspectiva, pero esa es la realidad. Entonces, yo les voy a decir lo siguiente, mucha gente se ha quedado también, aquí vuelvo a la frivolidad, de que el PLD está dividido, que el PLD está dividido porque fulano de tal aspiraba a alcalde y el otro también, y el de más allá también aspiraba a alcalde, y entonces tienen una mirada cenital del Partido de la Liberación Dominicana, y esas pequeñas querellas propias de la situación electoral, pues las generalizan a la totalidad del partido. Y dicen, bueno, como Guillermo aspira a alcalde y Roberto también y Ramón, Ramón pues tiene una campaña contra los barbudos. Claro, porque Ramón no tiene barba. ¿Entiendes? Y Ramón defiende el candado como rasgo característico del alcalde. Entonces, no se dan cuenta que son cosas propias de una campaña electoral. Pero ahora yo les digo lo siguiente, solamente el 1% del Partido de la Liberación Dominicana aspira a algún cargo. El otro 99% de los y las PLDistas no aspiran a ningún cargo.
Lo que aspiran es tener jornada escolar extendida a sus hijos. Lo que aspiran es a tener un buen empleo. Lo que aspiran es que si yo tengo una vitrina en mi casa o tengo un taller de banistería, pues conseguir un buen préstamo, y no tener que acudir al usurero del barrio. Que por cierto, los usureros están muy bravos con el gobierno por lo de Banca Solidaria. Entonces, no sé hacia dónde se han cobijado los usureros, si se han ido al PRM, no lo sé, pero pienso que por ahí podrían expresarse. Entonces, todo eso se está manifestando, entonces tenemos que advertirlo, ¿no? Esa es la realidad. Michelle Aristi en un tuit que nos envía y te pregunta sobre reducción de la pobreza. Vamos a ver para que ella se sienta complacida. Dice, ¿cómo se ha logrado la reducción de la pobreza? Todo esto hay un debate, sobre... Y las gracias a Michelle que nos está siguiendo por ahí. En todo esto hay un debate sobre si derrama o no derrama. Porque para cuestionar nuestra política de crecimiento, que hemos crecido más que ningún otro país en América Latina, pues nos dicen que eso no derrama. Eso no derrama, y cuando dicen derrama, el pueblo dominicano lo que tiene que entender es que una buena obra derrama cuando beneficia hacia abajo, ¿no? Como cuando usted suelta algo y se va hacia abajo. Y realmente se quiere cuestionar eso, y nosotros podemos con datos muy cotidianos, mostrar que efectivamente sí derrama, está derramando, porque la política de democratización de la construcción de obras, cuando usted construye una obra, lo primero es que ya no son 4, 5, 6 empresas las que construyen, son más de 3.000 ingenieros y arquitectas, que ya hay un proceso de democratización y de mayor derramamiento, porque antes era una gotita que caía en mi copita, la copita de mi empresa, pero ahora son más de 3.000, Ok, digamos la familia que vendió el terreno, la empresa que va a nivelar la tierra, el varillero, el carretillero, el que pañeta, el pintor, el pisero, el electricista, todos ellos están participando en la construcción de escuelas. En un proceso de construcción de escuelas democrático, porque es horizontal en todo el territorio, no concentrado en una provincia, sino en todo el territorio nacional. Pero sigamos ese proceso. Durante la construcción de esa escuela o centro de diagnóstico de atención primaria o estancia infantil, ¿quién se beneficia también? La señora que vende servicio de comida, la señora que hace hielo, el colmadero de la esquina, que participa de todo ese proceso. Pero luego, cuando se inaugura la escuela, la carnicería que vende la carne, aquel supermercado que vende los vegetales y los cereales, todos están participando. Pero además aún, cuando se inicia la escuela, y le pongo el caso, me recuerdo una madre muy bonita de allá de tu pueblo, de San José de Ocoa, que estaba el otro día. Ocoa es muy bonita. Sí, muy bonita, y el clima es muy agradable. Y la carretera está impecable, Eso es precioso. Eso derrama también. Sí, derrama, claro que derramó, porque oiga lo que le voy a contar. En un encuentro, se paró Lady, porque yo preguntaba, dígame, ¿cuánto beneficia una familia con 2 niños en jornada escolar extendida? Y un señor que estaba en una esquina decía de 7 a 8 mil pesos, decía, un ocoeño, decía 7 a 8 mil pesos. Y entonces se levantó Lady por ahí atrás y dijo, un momentito, yo soy madre soltera, tengo mis 2 hijas en la jornada escolar extendida, y les voy a decir lo siguiente. La jornada escolar extendida me ha traído un ingreso adicional de 14,000 pesos. 14,000 pesos. ¿Por qué? Porque no tengo que desapunté a mis hijas de la escuela privada. Y ya la matrícula, no tengo que pagar matrícula, ni tengo que pagar mensualidad. Pero además me le dan desayuno, almuerzo, merienda, me le dieron uniformes, zapatos, mochila. 14,000 pesos. Ella gana 10,000. Y entonces, imaginemos este escenario. Ella, empleada privada, gana 10, el Estado, a través del gobierno, sus políticas públicas, le está entregando 14. Ese hogar, encabezado por ella, está ingresando 24,000 pesos. La jornada escolar extendida, la política social del gobierno, está significando un incremento de los ingresos reales en esa familia de 14,000 pesos. Entonces usted me dice que esto no derrama. Claro que sí que derrama. Pero molesta. Pero molesta. Claro que molesta a algunos, por supuesto, le molesta, porque porque en todo esto, mientras usted mantiene un sector, que es el sector que usted llama trabajador, que usted llama microempresario, en una situación de debilidad, pues los intereses suyos avanzan más rápido. Entonces, lo que están viendo algunos sectores que se beneficiaban de lo anterior a Danilo, que ha habido un empoderamiento ciudadano, un cohesionamiento ciudadano. Fíjense que el presidente a cada lugar llega y dice, solo me relaciono con cooperativas,
y con asociaciones. Yo no vine a ser millonario a nadie en particular. Lo dice en cada lugar. Entonces yo lo que quiero es que ustedes fortalezcan su asociación, yo lo que quiero es que ustedes fortalezcan su cooperativa. ¿Cuántos son ustedes? 50. Yo les pido que para otorgarle el crédito, que lo lleven a 100, que lo lleven a 80. Un presidente, un gobierno, fomentando la organización de la ciudadanía, el fortalecimiento de esos espacios de cooperación, eso no se había visto nunca. Entonces hay gente preocupada. Porque, hombre, tú me vas a seguir organizando al pueblo, tú me vas a seguir organizando a la ciudadanía. Así no, espérate. Entonces, por eso es que se producen, y aquí vuelvo al principio de la conversación, por eso es que se producen todas estas reacciones. Lo que estamos hablando y lo que tú planteas, Roberto, es de que quizás por primera vez en mucho tiempo el pueblo dominicano va a saltar la barrera de la banalización de la política. Esa es la que tú hablabas ahorita, que trata de poner a la gente a votar por este o por aquel como si habláramos de Licey escogido. Así es. Y estamos hablando ahora de votar por políticas. Así es. O sea, cuando hablamos de votar por Danilo, estamos hablando de votar por unas políticas determinadas, es eso. Así mismo. Y eso es lo que tiene que hacer, se llama al pueblo. Así es. El presidente demostró, yo recuerdo, en la campaña del 2012, que se le podía hacer propuestas de gobierno al pueblo dominicano, que éste tenía la suficiente capacidad para entenderlas y para movilizarse electoralmente a favor de ellas. Yo recuerdo, y lo comentábamos, porque teníamos un programa en conjunto, los tres. Llamado Ojalá, creo. Se llamaba Ojalá, sí, y aquel era... Bueno, déjame no decir si mejor o peor. Lo que quiero decir es que aquel entonces ustedes recuerdan que estos politólogos, a los que nunca se le quita el exequatur, a pesar de todas sus constantes equivocaciones, decían que el pueblo dominicano no votaba por propuestas, que votaba por el merenguito, por el pequeñito eslogan, por la bobería, por las chicas subidas en una patana y tal y cual, ¿no? Y Danilo demostró que podía llevar un programa, podía explicarlo a la población, podía hacer eso que hablaba Hostos y repetía don Juan, de que la política es pedagogía, de que se podía educar a la población y explicarle las cosas y la población entenderla y movilizarse tras ella. Entonces eso mismo estamos haciendo de gobierno. Estamos convocando a la población que efectivamente no se lleve de la frivolidad de que la llavecita está torcida, de que la ventana no está abriendo bien, sino lo que significa este proceso de democratización que está abierto. Y yo estoy seguro de que ahí es que va a estar el contraste entre la frivolidad de una oposición desesperada que quiere representar sectores retardatarios que están reaccionando al proceso que se ha abierto en nuestro país y lo que representan las políticas públicas del gobierno, que la estamos explicando y la población la está entendiendo. Ruby Fadul, a través de nuestras redes sociales. Ruby Fadul. Sí, dice aquí, Ruby Fadul. Gracias por seguirnos, a Ruby también. Sobre la creación de más de 400.000 empleos, se pregunta ella. Sí. ¿Cómo ha sido posible? Sí, es lo sí. que pregunta. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno para sí. lograrlo? Mucho, y además el presidente se ha propuesto construir 400.000 más en los próximos crear 4 años. 400.000 más. Muchos ponen en duda de que hemos creado 400.000 empleos. Y yo veo a los economistas de la oposición decir, no es verdad que se han creado 400.000 empleos. Y yo les pregunto, entonces, ¿cuántos se han creado? Dígame usted su cifra. ¿Cuál es la suya? Señor del PRM, dígame, ¿cuál es la cifra suya? Si no son 400.000, ¿cuántos son? 352.000. ¿Cómo lo calcula usted? ¿Usted tiene manera de calcularlo? Porque yo sí tengo manera de calcularlo. Y yo sí puedo demostrarle que lo hemos creado. Y lo más sencillo, y lo está viendo el pueblo dominicano, en cada comunidad y las personas que nos están viendo, cuando se construye una escuela, no hablábamos de carretilleros, obreros, varilleros, pintores, piseros, la señora que vende servicios de comida. Todo eso no lo está viendo la gente en su comunidad. Solo para comenzar con la construcción de escuelas. Esas 22.000 aulas, ¿cuántos empleos han creado? La democratización del crédito a través de las visitas. Pero nos van a decir que eso no es empleo de calidad. ¿Cómo? Que nos van a decir que eso no es empleo de bueno, calidad. Pero bueno, ahí viene con el periquito de que no son de calidad. Ahí viene el periquito. Sí, pero bueno, ¿qué te digo? Y en el campo, ¿cuántos empleos se han creado y se han protegido? ¿Cuántos empleos se han creado y se han protegido con las visitas sorpresa? ¿Cuántos empleos se han creado y se han protegido con la banca solidaria? Porque cuando usted le entrega un crédito a un pequeñito negocio de una persona que se ha creado su propio empleo y ese negocito comienza a crecer, ¿a quién va a contratar de primero? O al esposo,
o al hijo, a la hermana o a la mamá. Es decir, que en su entorno familiar se van a crear los primeros empleos. Y están ahí. Nosotros podemos demostrar que todas nuestras políticas públicas van encaminadas y están teniendo un efecto de creación de empleo. Eso es innegable, la creación de empleos. Pero hay un dato, porque esas son monsegas. Es más, no llegamos a 400, llegamos a 410.000 a fin de año. Hay un dato que resulta irrefutable, que es la tesorería de la seguridad social. Así es. Estamos hablando de empleos que se han formalizado. Así es. Y por lo Sí, tanto, eso es cierto. discutir Está registrado. eso es... Bueno, pero es parte de la Ahora, necedad. a ustedes ¿Quiénes como son ustedes? gobierno, Ok. a ustedes como administración, Ok. hay sectores que incluso disfrutaron de las mieles del poder, según el lenguaje entre ellos, que les acusan de entregar la soberanía nacional. Sí, ahora hay una corriente soberanista en el país y que además pretende convertir a este gobierno, que es sin lugar a dudas también, y ahí están los mecanismos creados, el que más obstáculos ha puesto, obstáculos infranqueables ha puesto a la corruptela, que es sistémica y que siempre fue vista como sistémica desde la administración pública. Pero insisten en decir que este es el gobierno más corrupto de la historia dominicana. Y habría que preguntar cómo es posible que, a pesar de las evidentes muestras de transparencia y de los resultados mismos del plan de regularización, que es el resultado del cumplimiento de una sentencia de un tribunal constitucional, estas personas que estuvieron de alguna manera, insisto, en las mieles del poder durante no 4 años o 3, sino durante alrededor de prácticamente 12 años, insistan en calificar de esta manera destemplada, digo yo, la gestión del presidente Danilo Medina en áreas tan fundamentales como las que he mencionado. Hay muchas versiones de lo que es la patria. La patria para unos es el régimen anterior de desigualdades, de falta de empleos, de ausencia de solidaridad con las madres solteras. Y para unos esa es la patria. La patria sin la jornada escolar extendida, sin las estancias infantiles, sin el CAID. Para algunos esa era la patria. Sin crear suficientes empleos, sin estar cercano a los ciudadanos, de escucharles. Sin acceso al crédito. Sin acceso al crédito, sin la democratización en sentido general. Para unos esa era la patria. Nosotros tenemos otra patria, otra visión de la patria, una patria solidaria, una patria solidaria que se hace fuerte en la medida en que sus ciudadanos alcanzan mayor nivel de bienestar. Una patria donde sus ciudadanos tienen sus derechos reconocidos en los hechos y que viven en una situación de mayor bienestar, esa es una patria más sólida. Esa es nuestra visión. La patria de ellos, allá ellos. La patria nuestra es esta, la que nosotros podamos crear mejores condiciones para nuestro pueblo, que nuestro pueblo pueda vivir en mejor situación. El verdadero muro, que estos señores lo ven a nivel de bloques y de cemento, porque así es que lo ven, y con alambrada y electrificación, el verdadero muro es la prosperidad y el bienestar de nuestro pueblo, de que las comunidades de todo el país puedan tener el dinamismo económico, el dinamismo social y cultural que les permita vivir en bienestar. Una patria fuerte es esa. La independencia de un país está en su prosperidad. Cuando usted no tenga que aguantarle tonterías ni a organismos económicos multilaterales ni a otros países, cuando usted tenga la capacidad de tener la soberanía alimentaria, que usted no necesite estar endeudado hasta aquí, cuando usted pueda decir que sus ingresos equivalen o sobrepasan el gasto público, que usted pueda hacer ahorros suficientes, porque es como una familia. Usted es independiente realmente si usted tiene un buen empleo, si usted tiene salud, si usted tiene una casa, y si usted tiene ahorros. Pero no me diga usted que usted, dializándose todos los días en términos de ingresos, y estando en una casa con un piso de tierra, usted es soberano. Eso es una soberana tontería. Entonces, frente a esa patria endeble, raquítica, que no reconoce derecho a los dominicanos,
que está llena de rencores y de odio a nuestros vecinos, cuando nosotros lo que tenemos es que tener una relación de cooperación con todos los pueblos del mundo, porque somos seres humanos, somos pueblos hermanos, unos con más dificultad u otra, dependiendo de la actitud de sus élites, que tengan mayor lucidez, un mayor compromiso, mayor solidaridad con su pueblo. Entonces, esa es otra visión. Nosotros estamos clarísimos que la patria que anhela el pueblo dominicano, la estamos construyendo, la hemos comenzado a construir. ¿Por qué? Porque todas las políticas nuestras han ido encaminadas a sentar las bases de un estado de bienestar. Esas fuerzas que hoy nos critican son aquellas que están tratando de desmontar el estado de bienestar que tanto le costó a los pueblos europeos y al mismo pueblo norteamericano construir. Que fue preciso que llegaran al poder fuerzas parecidas al PLD en Europa, en los Estados Unidos, cuando Roosevelt, para que se pudieran sentar las bases del estado de bienestar. Pero esas otras fuerzas están al acecho y si te descuidas te desmontan lo que son las conquistas, que es lo que está ocurriendo en Europa. Entonces, estas fuerzas que gritan desesperadas aquí, hablando y se acuestan forrados en la bandera, en el fondo son esas que las que están en otros países desmontando todas esas conquistas de sus pueblos. Y bajo el alegato nacionalista, lo que quieren instaurar esa nación y esa patria en la que no se les reconocen derechos a los ciudadanos y ciudadanas y en la que los hogares y hogares están totalmente indefensos en relación al empleo, en relación a la vivienda y en relación a la salud. Entonces, una vez más, se contrastan dos modelos de patria, de país y de hacer política, porque también es eso. Danilo Medina ha mostrado de que otra manera de hacer política en la República Dominicana era posible, y era posible en los hechos, no como discurso estructurado, sino en los hechos. Y el acto del domingo lo viene a confirmar, cuando alguna fuerza política en la República Dominicana, llámese de extrema izquierda a extrema derecha, ha podido hacer un acto de esa naturaleza, que ha sido la complacencia del pueblo dominicano. Todos los dominicanos y dominicanas, al ver la naturaleza de ese acto, se han sentido recompensados. Por fin, ¿verdad?, hay un partido político, un candidato, Danilo Medina, que me toma en cuenta, en el que yo estoy en el escenario, no ellos, no esa cúpula, no esa dirigencia, no esos intereses, sino están los ciudadanos, están todos, cúpula, militancia, aliados, ciudadanos, todo horizontalmente, pero arriba, el mandatario, como se dice, el mandatario de todo esto es el pueblo dominicano, que estaba ahí. Eso le molesta a César Pérez. Sí. Se nos agota el tiempo, pero no queremos ser descorteses. Yanna Medrano le pregunta por el cumplimiento. Yanna Medrano, dice ella, sí, por el cumplimiento de las promesas del presidente Danilo Medina, su evaluación. ¿Usted cree que se han cumplido las promesas? Y parece que pues claro, nosotros somos, y esto no es una frase, no es un lugar. Y gracias a Yanna por somos el gobierno de las promesas cumplidas, y puedo citar algunas. La cuenta única del Tesoro, y ahí voy. En materia de transparencia. Sí, prometimos una cuenta única del Tesoro. Usted quiere un gobierno más honesto, que manifieste en los hechos, que el nuestro, salvando los 7 meses de Don Juan. En los hechos, prometimos la cuenta única del Tesoro, eliminamos más de 3.000 cuentas que se manejaban discrecionalmente por directores, administradores, etcétera. Más de casi 100.000 millones de pesos hemos recuperado por ese concepto. Entonces, eso sí es honestidad, eso sí es cumplimiento de promesas. Dijimos que íbamos a cumplir con el 4%, 4 años consecutivos cumpliendo con el 4%. Dijimos que íbamos a crear un programa parecido al Banco de los Pobres de Muhammad Yunus, el Grameen Bank, y ahí tenemos a la banca solidaria. Lo hemos cumplido, hemos eliminado la cuota de recuperación de los hospitales, vamos camino a la universalización del derecho a la salud en los pobres, en los más pobres de este país. Cuando termine este mandato, prácticamente el 100% de los dominicanos y dominicanas más pobres van a tener protección médica. Estamos cumpliendo promesas que se hicieron, promesas que hemos cumplido, pero hay otra a nivel de crédito. En la campaña electoral, recuerdo cuando el presidente se reunió con los directivos de la YAD, la Junta Agroempresarial Dominicana. ¿Qué le dijeron ellos? Nuestras necesidades crediticias rondan los $1.000 millones, entonces 43.000, 44.000 millones de pesos. Ahora, al final de año, estábamos en más de 50.000 millones de pesos que ya se han entregado. Es decir, no solo cumplimos la promesa, sino que la cumplimos en el mes 40, faltando todavía 8 meses
para el término de este primer mandato. De modo que sí, de manera sistemática hemos cumplido nuestra promesa de campaña y nos sentimos orgullosos de haberlo hecho, porque solo un presidente que cumple sus promesas es capaz de prometer y ser creíble. Porque si usted no ha cumplido lo que prometió, ¿cómo usted me va a seguir prometiendo una vez más? ¿Por qué el presidente tiene la autoridad moral para decir, vamos a crear 400.000 empleos en los próximos 4 años, en el 16 al 20? Porque del 12 al 16 cumplimos con la palabra de crear esos 400.000 empleos. Y la población lo sabe. De modo que es fundamental esto destacar que nuestro gobierno es un gobierno de promesas cumplidas. Gracias por estar aquí, a Roberto Rodríguez Marchena. Hay muchas preguntas más, pero bueno, el tiempo aquí no es ilimitado, ¿verdad? Y gracias a Lucas por habernos cedido su... Oye, mi gracias hermano a Lucas, Lucas Vicen, sí, claro. Lucas. Allí está Luquita. Gracias a Lucas Sí, y, los gracias, ciclos. y gracias a Ramón Tejada Holguín, que ecos. también a Ramón Tejada Holguín le Sí, a ocupamos Ramón, el oye, le di un espacio palo a hoy. Ramón yo aquí hoy. Pero bueno, hay más días que longaniza, dicen así por es, allá, así ¿verdad? es. Entonces, de todas maneras, gracias a Roberto Rodríguez Marchena. Una por estar última aquí con pregunta nosotros. al Usted minuto. tiene una pregunta Sí, sí. capciosa, estoy Sí, seguro. pero de ya. eso. No. Esa es Una capciosa. última pregunta. Eh. Mire, ¿en qué medidas Esa es la de la mala fe. es ético que se diga desde los medios de comunicación que el gobierno está entregando expresamente un premio que por demás también es metálico, según entiendo, a Mario Vargas Llosa? No es que existe un reglamento por decreto para la creación de esa premiación a los autores extranjeros por su calidad literaria y por su obra literaria misma, o es una decisión politiquera del gobierno la entrega de estos premios internacionales, en este caso el Pedro Enríquez Ureña, que es el principal de todos. Quise ver la composición del jurado. Me parece que son extranjeros la composición del jurado, la mayoría. Vi que estaba Luis Brea Franco, pero luego vi otras personas, otros miembros del jurado, me parecieron extranjeros. No lo sé. La idea ¿Es es el que jurado que lo otorga es el jurado. o es el gobierno? El jurado. Es el jurado. El jurado, porque para eso están los jurados. Claro. El gobierno no tiene nada que ver con eso. Sí, Así me que pareció es por la una institución composición del autónoma. jurado, No es una opinión definitiva mía, pero esta mañana chequeando vi que el jurado... Pero gracias a Roberto Rodríguez Gracias a Marchena por ustedes. estar aquí en Ojalá. Esperamos que esta no sea la última. Fue la primera y continuaremos por aquí. Usted quédese ahí porque hay mucho más aquí en Ojalá. Nos vamos a la cita cultural con el permiso de Lucas Vicen. Ay, que está otro por palo ahí. le dieron a Lucas. Uy. La educación es el otro nombre de la libertad. El gobierno ha invertido el 4% del Producto Interno Bruto de manera sostenida. Este año, más de 1,000 escuelas trabajan con la jornada escolar extendida e integramos 18,000 aulas. Nuestra meta es crecer con una educación pública gratuita y de alta calidad. Terminaremos el 2015 con 1 millón de alumnos en tanda extendida, generando millones de pesos en ahorro real a miles de familias. La República Dominicana crece. Caminamos unidos hacia la meta de erradicar cada día la pobreza material y social. Trabajamos por una mejor región del Caribe, insertados en un mundo donde podamos convertirnos en un país donde la palabra patria se escriba con armonía, con amor y con cariño en el rostro de cada ser humano. 3 años de realizaciones y más entusiasmo que nunca.